El ídolo de las sombras. Desde que era un niño, siempre me ha intrigado la estatua que tiene mi abuela guardada en el rincón más oscuro de su closet. Se trata de una figura con el aspecto más macabro que uno se puede imaginar. Es representada con la forma de un hombre con cabeza de cabra, con cuernos afilados y una sonrisa inquietante y siniestra. Todo el cuerpo está tallado en piedra, vestido con una larga gabardina de color rojo brillante. Es como si fuera una especie de sacerdote. Mi abuela es una mujer reservada y enigmática. Nunca me permitió acercarme a ese rincón del closet. Incluso había temporadas en las que no nos dejaba ingresar a su habitación. Nos decía que alguien la estaba ocupando. Nunca vimos que ingresara alguna persona y aún así se escuchaban ruidos dentro de ella. Ella siempre me comentó que la estatua era un objeto peligroso y que solo debía ser usado por aquellos con los conocimientos adecuados. Yo la descubrí por accidente cuando recién mi abuela la había adquirido. Estaba jugando a las escondidillas con mis primos y a mí se me ocurrió ocultarme dentro del closet. Me parecía el escondite perfecto. Nadie se esperaría que estuviera allí. Solo escuchaba cómo encontraban a todos mis demás primos. Abrí un poco el closet para tener un poco de luz. Me aguantaba la risa de solo ver cómo perdían uno por uno. Entonces, detrás de mí, escuché a alguien reírse. Me di la vuelta y con la poca luz que había, pude ver el rostro de ese ser más alto que yo. Salí rápidamente de la habitación de la abuela. Desde ese entonces, ella no nos permitió jugar allí. Había ocasiones en las que mi abuela sacaba la figura del closet y la dejaba a un costado de él, pero siempre que lo hacía, procuraba taparle los ojos. Ella me llegó a decir que era para que no nos mirara, pero había ocasiones en las que mi abuela se le olvidaba tapar sus ojos y la dejaba al descubierto. Con el tiempo yo comencé a sentir una extraña fascinación por ella. Me perturbaba ver su mirada, parecía seguirme a donde quiera que fuera. Yo sentía que estaba viva. Conforme el tiempo pasó, mi curiosidad fue creciendo a tal grado que era imposible pensar cuándo tendría una oportunidad para verla. Uno de mis primos me retó a que, si un día llegaba a ver la estatua, tenía que probárselo. Una noche, cuando mi abuela dormía, aproveché la oportunidad para meterme a escondidas hasta su habitación y abrir el closet. Un olor penetrante y rancio se impregnó en toda la habitación en cuanto abrí la puerta. Gracias a una veladora negra que tenía mi abuela sobre un mueble, pude ver la serie de artefactos y libros que tenía allí guardados. El miedo me invadió cuando me di cuenta que todo lo que estaba mirando estaba relacionado con la brujería y el ocultismo, pero mis ojos se fueron directamente a la figura. Esta tenía su mirada clavada sobre mí. La cabeza de la cabra ahora parecía tener vida propia. No podía irme de allí sin tener una prueba de que abría el closet. Así que miré las manos de la estatua y me di cuenta que tenía un anillo puesto. Me acerqué y en cuanto toqué sus manos, inmediatamente me llegó una sensación de malestar. El rostro de la cabra parecía sonreír. Me asusté bastante y esta me sostuvo con fuerza. No podía soltarme de ella. Su cabeza giró hacia mí y los cuernos afilados apuntaban a mi rostro. Yo luchaba para zafarme de sus garras. Fue entonces cuando ocurrió algo que me hizo temblar hasta lo más profundo de mi ser. La estatua giró la cabeza y abrió el hocico, y se rió fuertemente de mí. Comencé a forcejear. No sentía los dedos de mi mano de lo fuerte que me apretaba. No tuve de otra más que pedir auxilio a mi abuela. Se despertó asustada y se acercó a mí. Miró a la estatua y le tapó los ojos y nariz con un paño negro. La estatua dejó de ejercer fuerza. Mi corazón latía desbocado. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mi abuela solo me veía con ojos de furia y me repetía diciéndome que tenía que hacerle caso. Me dejó muy en claro que no sabía con lo que me estaba metiendo, y si pensaba que eso quedaría así, estaba muy equivocado. Pero a pesar de todo lo que ocurrió, mi curiosidad no se apaciguó, sino que se intensificó. Mis padres me castigaron por más de un mes sin ir a la casa de la abuela. Mi primo me comentó que la abuela también había puesto medidas de seguridad. Puso llave al closet y a la habitación. A partir de ese día, mi vida tuvo un giro. Comenzó a cambiar. Todo el mes que estuve castigado y alejado de la estatua, empecé a tener pesadillas inquietantes.
escuchaba a una persona gritar palabras que parecían ser alemán. Ante mí aparecía la estatua, la cual ya se movía por voluntad propia y me persiguió sin descanso. Era como si recibiera órdenes de aquellas palabras que se escuchaban. Despertaba siempre sudando y con el corazón acelerado. Era incapaz de discernir entre la realidad y mis sueños. La estatua parecía tener un poder maligno sobre mí. Incluso empecé a notar cambios en mi propio ser. Mis pensamientos se volvieron oscuros y absurdos. Mis acciones se convirtieron en impulsos agresivos. Mi mente estaba invadida por imágenes perturbadoras y violentas. Me daba cuenta que lo que me estaba pasando no era producto de mi imaginación. Sabía que tenía que liberarme de aquello. Era una pesadilla de la que no podía escapar. Un día, antes de dormir, tuve la sensación de que algo me estaba observando en mi cuarto. Cerré mis ojos y sentí que en cualquier momento eso me jalaría las piernas o me caería encima. Al volver a abrirlos y ver ropa apilada o el ventilador, mi imaginación me jugó una mala pasada. Pero pronto noté una silueta irreal que parecía ser la cabeza de una cabra. El aire comenzó a faltarme. No podía dejar de mirarle. El pecho me latía desesperadamente. Me apresuré a encender la luz y aquella silueta desapareció en cuanto la luz llenó el cuarto. Tenía que hacer algo. Aquella cosa me estaba atormentando en mi casa. Fue entonces que se me ocurrió algo. Necesitaba de mi primo, de su apoyo, para que buscara los libros que estaban apilados dentro del closet. Él se sentía en deuda conmigo por lo que me había sucedido, así que no tuvo ninguna objeción. Ya tenía días que a mi abuela se le olvidaba cerrar la puerta. Fue entonces que mi primo aprovechó. Encontró la llave en la repisa y pudo sacar los libros que le pedí. Cuando llegó a mi casa, nos metimos a mi cuarto y me mostró 4 libros grandes que logró sacar. Entre los dos, miramos los libros durante horas. Buscamos respuestas, imágenes o algo que nos ayudara, pero no encontramos nada. Fue cuando se me ocurrió preguntarle a mi primo si no le había dado miedo la estatua. Su respuesta fue: no había ninguna estatua dentro del closet. No sabía si decirle a mi primo que una noche antes había visto a aquel ser frente a mí y que estaba sentado justo donde la vi parada. Decidí mejor no mencionar nada. Continuamos revisando los libros y a medida que leía, me di cuenta que estábamos jugando con fuego. Sería cuestión de tiempo en el que me volvería loco. Fue entonces que casi al final de uno de los libros encontramos una imagen de ella. Mencionaba que era un ídolo relacionado con un antiguo culto demoníaco. Los textos advertían sobre los terribles efectos de estar expuestos a la influencia del ídolo. Aquellos que lo poseyeran serían consumidos por la oscuridad y la maldad, y solo la destrucción del ídolo podría liberarlos de su influencia. Pero para calmar su sed era necesario taparle la vista, y entre más oscuro sea el vendaje, era mejor. Cualquier filtro de luz la provocaba. Entendí entonces que debía actuar de inmediato si quería liberarme de esa pesadilla, así que tomé una decisión valiente y reuní el coraje para enfrentar a mi abuela. Recuerdo que el día que pedí hablar con ella tenía lágrimas en los ojos. Le conté todo, de qué manera esa estatua estaba tomando control sobre mí. Yo era apenas un niño de 11 años que no sabía cómo llevar todo eso. Mi abuela se vio afectada. Ella me confesó que también durante un tiempo estuvo experimentando fuerzas oscuras cuando era joven, y todo aquello que tenía guardado en el closet era con lo que tenía que cargar, pues no podía deshacerse fácilmente de todo. Durante uno de sus rituales, le obsequiaron la figura, pero lo que más le inquietaba es que con el tiempo crecía. Era como si se tratara de una persona. Reconoció el peligro y prometió ayudarme a ponerle fin. Se acercó al closet y, al abrirlo, se percató que la figura no estaba allí. Ambos nos quedamos atónitos al ver que la estatua había desaparecido. Mi abuela buscó frenéticamente por toda la habitación, por la casa e incluso en cajas que tenían en el desván. Yo sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. Mi abuela me comentó que lo mejor sería buscar ayuda, así que llamó a la persona que le había regalado aquella estatua. Por fortuna, se trataba de una vieja amistad que aún estaba con vida.
Cuando le contamos lo sucedido, nos indicó que tomaría el primer vuelo para ayudarnos. El antiguo amigo de la abuela resultó ser un viejo amor de cuando eran jóvenes. Ella me contó que, gracias a él, se acercó a ese mundo, y que con el paso del tiempo, él se dedicó a las artes oscuras. Cuando llegó a la casa, me di cuenta que se trataba de una persona de edad muy avanzada. Examinó los libros de la abuela. A la vez, consultando las notas que tenía, le contamos nuestra historia, la cual escuchó atentamente, y después de un largo tiempo de análisis, nos reveló que la estatua era conocida como el ídolo de las sombras, y estaba vinculada a un antiguo culto mexicano que sirvió en la época de la Revolución Mexicana. Nos comentó que a medida que el ídolo ganaba influencia sobre alguien, su aspecto físico se transformaba, adquiriendo mayor tamaño y poder. Si la estatua había desaparecido, significaba que alguien más había entrado en posesión de ella. Yo sentía que el mundo se me venía encima. El amigo de mi abuela nos advirtió que debíamos encontrar la estatua y destruirla lo antes posible para romper el vínculo maligno que había establecido conmigo. Le proporcionó a mi abuela un ritual que podría debilitar temporalmente al ídolo, dándonos la oportunidad de enfrentarlo y destruirlo. Por lo pronto, lo que me dio mi abuela me ayudó a dormir mejor. Mi comportamiento fue más estable. Aún así, yo seguía sintiendo esa presencia cerca de mí. Un día que me encontraba solo en casa, traté de relajarme un poco e invité a mi primo a jugar videojuegos. Cuando llegó, noté que había algo raro en él. Su comportamiento comenzaba a ser muy irritante. Me recordó mucho a mí cuando me encontré con la estatua. Fue cuando caí en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mi primo se había robado la estatua y al parecer estaba siendo poseído por el espíritu maligno. Sus ojos estaban opacos y vacíos, y su voz había adquirido un tono siniestro y distorsionado. Me di cuenta de que el ídolo había encontrado un nuevo huésped y estaba utilizando a mi primo como instrumento. No quería que sufriera el mismo destino que yo, así que recordé las palabras del antiguo amigo de mi abuela y su consejo de debilitar temporalmente al ídolo. Era mi única esperanza de liberar a mi primo de su influencia. Rápidamente llamé a mi abuela y le expliqué la situación. No tardó en llegar mi abuela a casa, ya traía consigo lo necesario para llevar a cabo el ritual. Encendimos las velas y recitamos las palabras sagradas que el amigo de mi abuela nos había enseñado. En medio del ritual sentí una presencia maligna intensificándose a nuestro alrededor. Los ojos de mi primo se veían vacíos. Estaba confundido de lo que estaba ocurriendo. Nuestro objetivo era debilitar al ídolo lo suficiente como para liberar a mi primo. A medida que recitábamos las palabras del ritual, el ambiente se volvió tenso. Yo podía sentir al espíritu maligno que luchaba en contra de nosotros. De repente, mi primo cayó al suelo, exhausto y confundido, pero finalmente libre de la influencia del ídolo. Aprovechamos ese momento para asegurarnos de que estuviera a salvo y estable. Mi primo nos confesó que no sabía cómo había aparecido la estatua en su casa, pero en cuanto supo que estaba allí, la ocultó por miedo. Fue mi abuela quien decidió ir en busca de ella para ponerle un fin a todo. No supimos más de ella en lo que restó de la tarde. Fue hasta la noche que mi abuela se comunicó con nosotros, indicándonos que ya no había nada que temer. Había llamado a su amigo y se había llevado al ídolo para guardarlo en un lugar seguro. Ahora que estamos más grandes y recordamos todo lo que nos pasó, nos hemos dado cuenta que jugar con este tipo de magia negra y artilugios no es nada bueno. Aún por las noches tengo la sensación de que esa cosa aún me vigila, y lo peor es que sigo viéndola en sueños, situación por la cual mi primo también está pasando. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.